Buenas noches, amada iglesia. Dios los bendiga. Espero que se encuentren muy bien allá en casa, que ustedes en estos momentos se preparen para tener un tiempo de bendición con el Señor. Mi oración es que usted pueda sentir la presencia de Dios hablándole a su vida, a su familia. Y yo le aseguro que si usted dispone su corazón, esta noche será una noche donde escucharás la voz de Dios, será una noche gloriosa. Así que le pido por favor que allá en casa vaya a su Biblia en el libro de Nehemías capítulo 4 versículo 13 al 14. Mientras usted prepara esto, veamos este video de introducción al tema. Dice la palabra de Dios en el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 13 al 14. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Vamos a orar, por favor, acompáñeme, cierre sus ojos y allá en casa haga una oración al Señor. Bendito Padre Celestial, hoy te doy gracias por la oportunidad y el privilegio de poder predicar tu palabra, Señor. Hoy lo hago con respeto, con temor y temblor, Señor, porque quiero, Señor, que veas que hay un corazón dispuesto para pelear la buena batalla, Señor, para ser una atalaya en tiempos donde los atalayas escasean, Señor. Por eso hoy clamo para que sea tu Espíritu Santo quien hoy hable a través de mí, Señor. Oro por todos mis hermanos, Señor, por sus familias, por sus casas, por sus corazones, para que estén dispuestos no solamente, Señor, a escuchar un mensaje, sino a ponerlo en práctica, a guardarlo y a llevar, Señor, en estos tiempos de dificultad, Señor, una buena pelea por nuestra familia, Señor. Hoy te damos gracias y hemos hecho esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, para los que les gusta copiar, el título de esta prédica se llama Mi familia en la escala de Cristo. Y rápidamente quiero hablarle por qué este título. Hace unos días, acá en Colombia, para los que no viven, especialmente en las zonas del centro del país, hubo un fuerte temblor. Ese fuerte temblor hizo que todas las alarmas se dispararan, que todos nos asustáramos. Los que vivíamos en lugares altos, entonces sentimos el temblor. Y ese día yo pude tener un tiempo de reflexión con el Señor. Y lo primero que pensé es: ¿por qué los temblores, más allá de todas las amenazas y todo lo que entendemos que contraen cuando son terremotos y todas estas tragedias, desastres naturales, pero por qué genera como un temor mayor que otros? Aun cuando las posibilidades pueden ser infinitas como pueden ser nulas, porque no hay forma de prever un temblor. Así que pensando en esto, reflexioné en estos cortos pensamientos. Primero, mire este pensamiento. Estamos viviendo en tiempos donde es un deber pelear por nuestras familias, ¿verdad? Así que los temblores o terremotos producen un temor mucho mayor en todas las personas
ya que ponen en riesgo nuestro lugar seguro, nuestras casas y nuestras familias. Este primer pensamiento que nos dice que estamos viviendo en tiempos difíciles, más allá de las circunstancias físicas y materiales, te invitan a reflexionar en los tiempos espirituales. Y pensando en esto y en los temblores, veíamos que generan una mayor preocupación porque ponen en riesgo nuestro lugar seguro, el lugar de nuestras familias, nuestros hogares, nuestras casas. Así que yo quiero que usted piense, si usted vivió este temblor, ¿cómo lo vivió? Si usted se preocupó, usted llamó a su familiar, usted si estaba en casa, ¿qué hizo? Evacuó, se preocupó, se puso en un lugar seguro. No sé cuál sea su reacción, pero yo lo que sí quiero decirte en esta noche es que el pueblo de Israel vivió tiempos donde se presentaron muchos temblores, muchos terremotos espirituales que hicieron que toda una nación se cayera en pedazos. Y lo que leíamos, el texto guía de nuestro estudio, resume una circunstancia después de un temblor y después de un terremoto espiritual que, como les decía, acabó con el pueblo de Israel. ¿Cómo así, pastor? Déjeme y le explico. Ustedes saben muy bien que el pueblo escogido de Dios es el pueblo de Israel. Dios se encargó no solamente de llamarlos, de formarlos, de guiarlos, de pelear sus peleas. Usted lo puede ver a través del mismísimo padre de la nación de Israel, que es Abraham, sus descendientes. Usted lo puede ver a través del libertador Moisés y lo que sucedió después cuando ellos ya llegan con Josué a la cabeza a esa tierra que fluía leche y miel. A partir de ahí, el pueblo endurece su corazón una y otra vez. Entendemos rápidamente la época de la monarquía hebrea. Punto de inflexión importante, porque ellos querían parecerse a las naciones, así que querían un rey que fuera igual al de las naciones aledañas. Querían un rey humano, una figura humana, algo tangible que se pudiese ver, olvidando que había un Dios todopoderoso en el reino de los cielos, quien los guiaba, quien peleaba, quien los cuidaba. Así que nosotros vemos que desde ese momento de la monarquía hebrea, vemos cómo el pecado entra. Y comenzamos a ver grandes consecuencias, porque esta monarquía termina de una forma errónea. Usted sabe que hubo un primer rey, que fue el rey Saúl, luego vino el rey David, y luego usted ve que viene el rey Salomón. Y cuando usted entiende por qué se divide el reino, que se divide en el reino del norte y el reino del sur, usted se da cuenta que siempre el pecado distanciaba al pueblo de Israel. Y puedo contar toda la historia, sin embargo quiero ver lo que sucedía en los tiempos de Esdras y de Nehemías. Sucedió que como estuvo profetizado, porque Dios envió a atalayas, a hombres, tanto al reino del norte como al reino del sur, a decirle al pueblo que tenía que arrepentirse, porque de lo contrario ese pueblo iba a desaparecer, iban a ser llevados cautivos por las naciones y el pueblo iba a desaparecer. Y así fue. Nosotros vemos que el pueblo del norte cae y en el año 587 el reino del sur cae en manos de Babilonia, de Nabucodonosor, tal como lo profetizaron el profeta Isaías, el profeta Jeremías. Y vemos entonces que a partir de ahí Dios anuncia que vendría un tiempo nuevo, un tiempo para que el pueblo pudiera regresar y coger las cenizas, coger lo que quedaba de ese desastre
y poder volver a colocar los cimientos de la ciudad de Jerusalén. Así que este texto en Nehemías más o menos tiene un cumplimiento en el año 537 antes de Cristo. Y vemos en el libro de Esdras, estos libros, el libro de Esdras, el libro de Nehemías y el libro de Esther son libros históricos que nos narran hechos importantes. Nos cuentan hechos tan importantes como el regreso del pueblo a la ciudad de Jerusalén. Recuerden que ellos estaban en Persia y habían más o menos 3 millones de judíos en cautiverio allí. Y de estos solamente 50,000 deciden regresar. Esto nos lo cuenta el libro de Esdras. Usted sabe que hubo 3 regresos. El primero, comandado por Zorobabel, que se encargó de ir a reconstruir la ciudad. El segundo grupo fue enviado en cabeza del sacerdote Esdras, quien tenía que imponer ya los cimientos de la palabra de Dios para que el pueblo dejara esas costumbres paganas y se volvieran a Dios. Y el tercero es Nehemías, quien regresa a reconstruir los muros de la ciudad. Y acá estábamos leyendo rápidamente en el libro de Nehemías un episodio donde él le dice a todo el pueblo que reúnan a las familias y se pongan detrás del muro. Y nos dice que el Señor Dios iba a pelear por esas familias, por esos padres, por esos hijos, por esos esposos. Así que en estos tiempos ya no hay simulacros, falsos intentos o reservas para otros tiempos. Escuchen bien, porque en los temblores colocan una alarma y todo el mundo se preocupa y hacemos simulacros de evacuación y todo lo demás. Pero en estos tiempos que son difíciles para la familia, porque Satanás ha querido atacar a las familias. En estos tiempos es más fácil que las familias opten por el divorcio, por la separación, por familias disfuncionales, por hijos que se crían sin la figura de un padre, de una madre, que tener una familia unida a los pies de Dios. Son tiempos difíciles y para estos tiempos ya no hay simulacros. Ya no hay reservas para otros tiempos. Ya no podemos predicar pensando que son temas que se van a dar en un futuro. Estos temas son temas actuales. Y debemos prestar oído porque hoy Dios quiere que tú, hermano, que tú, hermana que me estás escuchando, y que yo peleemos por nuestra familia. Las amenazas de Satanás han hecho mella y los muros del amor, la unión, la santidad y enseñanza de la palabra de Dios están cayendo. Así como en los tiempos anteriores a Nehemías, a Esdras y a Zorobabel, los muros en estos tiempos están cayendo. Y está pasando al frente de nuestros ojos. Así que necesitamos volver a esa senda antigua, volver a la palabra de Dios. Necesitamos ir como familia de Cristo a pelear la buena batalla. Es hora de levantarnos para restaurar los muros de nuestros hogares, como lo hizo el pueblo de Israel en tiempos de Nehemías. Es hora de levantarnos para restaurar los muros de nuestros hogares, como lo hizo el pueblo de Israel en tiempos de Nehemías. Y fíjese este último pensamiento. La alarma está encendida y llegó la hora de luchar y pelear por nuestras familias. Quiero que usted piense qué hizo cuando sonaron las alarmas.
Si usted estaba con su esposa, estaba con sus hijos, yo le aseguro que su instinto, no solamente de supervivencia, sino de cuidado hacia quienes ustedes aman, hizo que ustedes los cuidaran, los cogieran y los llevaran a un lugar seguro. Así que hoy las alarmas están sonando. Hermano, las amenazas no han sido más claras. La Agenda 2030, que quieren imponer la ideología de género, todo el tema que se está dando para que el divorcio sea algo que no solamente sea normalizado, sino aceptado dentro de la mismísima iglesia. Hoy está la alarma encendida. Presten los oídos, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver y peor sordo que el que no quiere oír. Y todos, absolutamente todos, debemos pelear nuestra batalla por nuestra familia. Así que lo primero en Números Romanos, el modelo original. El modelo original, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Génesis 2, versículo 21 al 25. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este es el modelo original. Esto, querido hermano, es lo que debemos cuidar. Dios hizo al hombre y a la mujer. Al hombre y a la mujer. Y cuando el hombre pecador quiso rechazar este modelo original, se encontraron con que había un diseño no solamente original, sino que había un diseño natural. Y asimismo, todas las ciencias humanas que salvan vidas, que son las que se aplican en los hospitales. No, hermano, tú que me quieres criticar, que me quieres rechazar, que me puedes tildar de retrógrada, tú me puedes estar en estos momentos diciendo: esto solamente es para las iglesias, esto es un dogma de fe. No, Señor, yo te hablo de que esa misma ciencia que te atiende cada vez que te enfermas, esa hacienda respalda el diseño original de Dios, porque cuando fueron a estudiarla, se determinó que el género masculino y femenino venía precedido por un tema genético que se daba desde antes de nacer. Dios en los cielos escogía en su voluntad quién sería hombre y quién sería mujer. Así lo decidió Dios, pero Él nos creó diferentes, con órganos diferentes, con una composición genética diferente. Y eso no lo digo yo y no lo respalda solamente la palabra de Dios, eso también lo respalda esa ciencia a la que tú acudes cada vez que te enfermas. Así que este es el modelo original. Este es el modelo original. Y fíjate, para todos los que en estos momentos piensan que el matrimonio está mandado a recoger, que ya los que se casan, eso es para antiguos, para los que son achapados a la antigua que llaman. Pues yo quiero decirte que Dios acá nos dice cómo somos bendecidos cada vez que hacemos caso a este modelo original. Porque acá nos dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y de ahí viene la bendición, porque Dios quiere matrimonios. Dios quiere hombres que se amen en el amor de Cristo, que se unan y siendo uno puedan seguir a Cristo como familia. Así que hay un modelo original, hay un modelo que Dios muestra y que está respaldado por la misma creación. Y pensando en esto, quiero hablar sobre lo que es la familia a partir de este modelo original. Por eso, primero, el pacto matrimonial.
¿Qué es el pacto matrimonial y por qué es importante hablarlo? Es que todos sabemos y escuchamos del matrimonio, de las dificultades y por estos tiempos, de las causales que pueden llevar a que el matrimonio tenga un término. Pero quiero que usted realmente entienda, porque a veces se nos olvida qué es el pacto matrimonial. El pacto matrimonial es una promesa que hace una pareja de hijos de Dios, hombre y mujer, de forma voluntaria delante de Dios, donde se comprometen a amarse, respetarse, ser fieles, honrarse y sobre todo a glorificar a Dios a través de esa unión. Y quiero recordarlo porque este mensaje va primero para las familias de la iglesia de Dios. No solamente para las familias de la iglesia Filadelfia, para todos los que hoy estén viendo este mensaje, así no se congreguen con nosotros. Pero quiero que sepas que el primer error cuando nos casamos es sacar a Dios de la ecuación. Y por eso hay que recordar que es el pacto matrimonial. Es una promesa, es una solemnidad. En esa ceremonia donde tú invitaste a toda tu familia, donde tú te arreglaste, te pusiste hermosa, te pusiste un vestido, donde tú, hombre, te pusiste elegante, te pusiste la mejor ropa que tenías porque querías verte bien. No lo hiciste solamente para que tu esposa, tu cónyuge, tu pareja te viera lindo o linda, sino lo hiciste porque te ibas a presentar delante de Dios. Ibas a hacer una promesa delante de Dios. No era una promesa solamente a tu esposa o a tu esposo. Era una promesa a Dios. Una promesa de que la ibas a amar o de que lo ibas a amar, de que lo ibas a respetar, de que le ibas a ser fiel, de que lo ibas a tolerar, de que lo ibas a apoyar y de que juntos iban a superar cualquier problema, cualquier crisis. Y de esa forma iban a honrar a Dios. Y te lo recuerdo porque a veces las personas toman a la ligera la separación. Y yo quiero que tú recuerdes algo en estos momentos. Y es que cuando tú te separas de esa persona, no solamente te estás separando de las promesas que hiciste, sino de la promesa que le hiciste a Dios. Así que no solamente le estás fallando a esa persona, también le estás fallando a Dios. El pacto matrimonial está basado en promesas. Mira lo que nos dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 al 5. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Cuidados, hermano, hermana, porque tal vez esa crisis, ese problema que tú tienes es porque no estás honrando tu promesa que hiciste a Dios para tu matrimonio. Recuerda que no solamente prometiste serle fiel a esa mujer, también le prometiste ser fiel a Dios por medio de honrar a esa mujer y a esos votos y a esas promesas que hiciste en el pacto matrimonial. Al involucrar a Dios e invitarlo a su matrimonio, Él tiene una parte activa en ellos. Así que esto no se trata de abogados, hermano, porque cuando están peleados, cuando están a punto de divorciarse, entonces es quien consigue el mejor abogado y citan todas las causales que están en el Código Civil para poderse separar. No. Tú no solamente te casaste ante los hombres por lo civil, no solamente hiciste un contrato ante el Estado. Esto tiene un valor, pero hay un valor superior, que es el pacto matrimonial. Tu promesa a Dios. Involucraste a Dios. Por eso, cuando se rompe este pacto, no solo se está fallando al cónyuge, sino también a Dios.
Así que, hermano, yo quiero que tú sepas que si de pronto estás viendo esta prédica por accidente y te sientes lejano a Dios, y no solamente lejano a Dios, sino también a tu familia, te has querido separar de tu esposa, de tu esposo, escúchame, porque Dios te trajo a escuchar esta prédica. Y será este el inicio para reconciliarte con Dios, y Él te mostrará el camino para luchar por tu familia, por la reconciliación de tu hogar. Porque en estos tiempos aún hay esperanza, porque los que somos hijos de Dios veremos victoria aún en medio de la prueba. Mateo 12, versículo 37. Dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así que, hermano, hoy le doy un consejo, o hermana. Yo no sé si usted grabó el día de su matrimonio. No me diga que no, porque eso desde hace mucho tiempo hay cámaras. Y si lo tiene grabado, póngalo y escuche sus votos matrimoniales, las promesas que usted hizo delante de Dios. Es el tiempo de recordar, porque a veces es fácil olvidar. Segundo, amenazas en el matrimonio. ¿Qué amenazas hay en estos tiempos, pastor? Usted me dice que estamos con la alarma encendida. ¿Qué amenazas hay? Bueno, vamos a verlas. Y este primero es para las personas que están a punto de tomar una decisión equivocada. El yugo desigual. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 en adelante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hermana, escuche, abra sus oídos y su entendimiento. Así usted esté enamorada, por el aspecto físico, por el aspecto emocional. Pero si hay un yugo desigual en el área espiritual, usted no va a ser bendecida. Este hogar no está llamado a prosperar. Por eso tienen que ser selectivos. Algo que me encanta cuando yo veo la fe en los patriarcas del pueblo de Israel era que cada vez que escogían esposas para sus hijos, que les iban a dar las descendencias y las promesas, las bendiciones de Dios, ellos tenían cuidado de no escoger a mujeres cananeas o a mujeres de las tierras que los cercaban. Así tuvieran que viajar, así tuvieran que hacer sacrificios, así tuvieran que esperar. Ellos iban a escoger a quienes tuvieran los mismos pensamientos, a quienes tuvieran la misma formación espiritual. Un yugo desigual es algo con lo que no se puede iniciar un hogar. Por eso tú tienes que hacer un análisis antes de casarte. Incluso jóvenes, ustedes que están en las universidades, salen del colegio y se les abre el mundo y conocen personas, conocen momentos, y ustedes piensan que lo fácil es hacerlo del mundo. Pero luego, cuando tomas malas decisiones y con el pasar del tiempo tus ojos lloran, porque te das cuenta que a pesar de que esa persona se vestía como una humilde y buena oveja, por dentro era un lobo que quería hacerte daño, que no pensaba igual a ti, pensaba como el mundo lo hacía. Entonces viene la infidelidad, vienen los maltratos, los abusos.
los golpes, las peleas, la tristeza, la depresión. Y eso no eran los planes que Dios tenía para ti. Es el momento de tomar decisiones radicales. Recuerde el primer pensamiento, uno de los primeros pensamientos. Ya no hay simulacros. Ya no estamos para guardarnos o reservarnos para otros tiempos. Estamos en este tiempo y lugar para tomar decisiones radicales. Porque cualquiera que quiera seguir a Cristo, ir en pos de Él, debe tomar su cruz decidida y caminar con Cristo. Segundo, ausencia de los roles espirituales en el hogar. Efesios 5, 22 al 28. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, dice la palabra de Dios. Y cuando pienso en esto y veo ciertos fenómenos, estudiamos los tiempos de la iglesia, los tiempos actuales, y hay ciertos fenómenos sociales que vale la pena hablarlos. Cuando tú entras a las iglesias, a veces notas ciertos aires de machismo y nos valemos de muchos versículos que sacamos del contexto. Pero entonces en estos tiempos también hay un feminismo radical que quiere apropiarse de la unión espiritual en las parejas. Y son dos amenazas graves. Nadie dice nada, porque nadie quiere quedar mal ni con los hombres ni con las mujeres. Pero hoy, en el nombre de Cristo Jesús, te invito a ser un cristiano equilibrado, entender cuáles son los roles, las dinámicas y las responsabilidades que cada rol trae. A los hombres, la palabra de Dios nos acaba de decir que nos llama a ser cabezas espirituales, a tener un lugar de autoridad. Pero entonces esa autoridad se ha malentendido y muchos hombres, valiéndose de esa autoridad, han maltratado, han abusado, han ofendido y sobre todo han abandonado y delegado la responsabilidad espiritual. Cuando lo que no has entendido, perdóname, es que la autoridad es una autoridad espiritual. Entiende lo que nos dice la palabra. ¿Cómo lo sé, pastor? Dice la palabra de Dios. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amor sacrificial, amor con testimonio, amor que da el primer paso. Eso es ser un verdadero varón de Dios. Pero fíjate, no solamente hizo esto, sino dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Autoridad espiritual. Edifica tu matrimonio, varón de Dios, con la palabra de Dios. Lleva a tu esposa todos los días a hacer el altar familiar. Ayúdala a tener una comunión con Dios. Lleva a tus hijos, háblales de Dios, predícales la palabra de Dios. Aun cuando son pequeños, háblales, hazles que memoricen la palabra de Dios. Enséñale tu relación, que sea una relación viva, que ellos entiendan que tú eres un hombre distinto, que seas un verdadero ejemplo. Eso es ser cabeza de la familia. Y yo te aseguro, varón, que si tú lo haces, tendrás una esposa sujeta.
que te apoyará, que te amará en todo momento. Ahora, le hablaba a los hombres, pero en estos tiempos hay que hablarle a las mujeres, porque el feminismo radical quiere tomar el control de todo. Hermana, tú no puedes tomar el lugar de tu esposo. Y va siendo hora de que tú entiendas que si quieres cambios en tu hogar, en las dinámicas de tu hogar, más vale que tú cambies primero. Esposas que todo el tiempo le gusta la contienda, le gusta estar chocando, le gusta imponer, le gusta hacer quedar mal a su esposo frente a sus hijos y a las demás personas, porque todo el mundo sabe que en esa casa se hace lo que la mujer dice. No, hermana, error. Tú no fuiste llamada a eso y tienes un problema espiritual y te lo voy a mostrar rápidamente. Génesis 3:16. Recuerde, en este capítulo nos están hablando las consecuencias que iban a venir al hombre y a la mujer después de que pecaron en contra de Dios, del pecado original. Esto sucedió y se lo dijo Dios a Eva. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y escucha muy bien, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y desearás controlar a tu marido. Hermana, escúchame una cosa. Tu lugar no es un lugar menos importante, solamente es un lugar donde tienes otra responsabilidad. Fuiste llamada a ser ayuda idónea. Yo estoy seguro que si tú estás casada, es porque Dios sabía que ese hombre era perfecto para ti. Dios no te dio a alguien bueno, te dio a alguien perfecto para ti. Así que yo quiero que entiendas una cosa. Ser ayuda idónea es una gran responsabilidad. No sé si sabes qué significa ser ayuda idónea. Ayuda idónea significa la fuerza que te falta. Ese hombre no va a poder hacer nada si tú no estás, porque tú eres la fuerza que le falta. Tienen que unirse, entender su rol y su posición, amarse, apoyarse y velar el uno por el otro, para que juntos puedan construir el propósito que Dios puso para ti y para tu familia. C. Exceso de fricción y falta de perdón. Otra amenaza. Santiago 1:19-20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Escúchame. Muchos matrimonios se están acabando por falta de comunicación. Muchos matrimonios pasan en contiendas y entonces se olvidan de que eran más las cosas que los unían que las cosas que los separaban. Tienes que comenzar a poner en práctica la palabra de Dios. Si lo haces a tus fuerzas, va a ser difícil, porque si te gritan, tú vas a querer gritar. Si te ofenden, tú vas a querer ofender más fuerte. Pero hermano, dice la palabra de Dios: sé pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Escuchen muy bien, familias de Cristo. Ustedes tienen al Espíritu Santo. En un hogar cristiano no pueden haber hombres y mujeres maldicientes. Acá no se trata de quién grita más. Así no se gana una pelea. Y yo les recuerdo una cosa. A veces queremos sentir que ganamos y tenemos la razón y queremos imponer nuestro punto de vista. Pero yo quiero que sepas que cuando un hogar se acaba, no hay un ganador o un perdedor. Más bien, hay dos perdedores. Y te aseguro que si hay hijos, hay muchos más que van a estar en el lado de los perdedores. Cuidado, mira lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4-5. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Recuerda y glorifica a Dios.
Yo sé que a veces la convivencia no es fácil. Y mentiroso Satanás cuando nos dice que lo normal es que en un matrimonio hayan peleas, que en un matrimonio las cosas sean. Claro, la convivencia puede ser un gran reto. No siempre estamos de acuerdo. Pero cuando estamos conviviendo y estamos en esas zonas de fricción, ahí es donde realmente podemos poner a prueba si realmente nuestra personalidad, nuestro carácter es un carácter cristocéntrico que glorifica a Dios con nuestras palabras, cómo respondemos, qué hacemos, qué decimos. Hoy doy gloria a Dios por mi esposa, una mujer de Dios, una mujer con un carácter fuerte, una mujer que toma decisiones radicales, pero una mujer que ha aprendido. Y muchas veces no estamos de acuerdo. Pero entonces hemos aprendido a ser altos y a hablar las cosas en los momentos adecuados. Y de pronto si pasa algo que no se arregló en algún momento y ella lo siente o yo lo siento, hay un altar familiar en las noches. Y antes de ir a orar, evocamos la presencia de Dios. No solamente para orar y aprender la palabra de Dios, sino para que recordemos que ahí está Dios y hablar las cosas. Cuando las solucionamos y nos abrazamos, comenzamos nuestro altar familiar. Y ahí hemos visto bendición. D. Falta de santidad en la pareja. Hebreos 12, 14 y 16. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. No sea que halló algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Escucha lo que Dios te está diciendo. Porque muchas veces pensamos que esa crisis que nos está llevando a pensar a divorciarnos no es más que un área de fricción, no nos entendimos, tenemos personalidades diferentes, no nos complementamos, tenemos problemas y a veces vemos que los problemas están en la otra persona y rara vez reflexionamos y decimos, no, el problema también soy yo. Pero a veces el problema puede estar en los dos. Y la raíz está en la falta de santidad. ¿Cómo están llevando sus hogares, hermanos? A veces solamente te conformas con venir un domingo y escuchar una prédica para lavar tu conciencia. Pero sales y te vuelves una persona completamente distinta. Hombres que se vuelven fornicarios, que le son infieles a sus esposas. Sexo ilícito dentro del matrimonio. Así tú lo estés haciendo con tu esposa. Hoy te digo una cosa, mentiroso Satanás, que ha traído. La palabra de Dios nos dice que nuestro lecho debe estar sin mancha, que debemos glorificar a Dios en todo. Y hay hombres, matrimonios, que en sus relaciones sexuales están permitiendo muchas cosas que Dios no está agradado. Es tiempo, hermano, hermana, de que ustedes puedan arrepentirse. Y yo sé que tú sabes que Dios te está hablando porque tú te has sentido mal y tú, hermana, te has sentido mal contigo mismo cuando has permitido cosas que están mal dentro del matrimonio. Tienen que buscar a Dios, tienen que buscar esa santidad práctica y progresiva, sin la cual ustedes no verán a Dios como familia. El divorcio. ¿Qué nos dice Dios del divorcio? Miren esto, hermano, anote esta cita y no la olvide. Usted que está en una crisis, pelee por su familia. Mire lo que Dios dice para esa solución que usted ha pensado que es la más fácil. Malaquías 2, 13 al 16. Esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar del Señor con lágrimas. Lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Escuchen, porque esto es para los que vienen a una iglesia.
Para los que dicen, ¿por qué el Señor, si yo voy y lo adoro, por qué no me escucha? Escuche, les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? ¿Recuerdan el modelo original? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. ¿Cómo está su hogar? La palabra de Dios no puede ser más clara. De esa unión Dios quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio. El Señor odia el divorcio. No es normal, no está bien. Así usted, hermano, se incomode conmigo. Así usted piense que soy un mal predicador porque le estoy incomodando por la situación. Pero quiero recordarle que Dios odia el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Y esto va en el nombre del Señor Jesús a todos esos hombres que dejan a la esposa y se van tras otra y se va tras otra. Y no, como mi esposa no funcionó, ya se hizo un poco mayor, ya no está tan bonita, ya no funcionamos y nos inventamos excusas. Estás ofendiendo a Dios. Dos y último punto. Una familia que glorifica a Dios. Y termino con estos versículos, hermano, hermana. Dios quiere una familia que glorifica a Dios. Perdóname que te lo diga. Yo sé que acá habrán personas que me dicen, hermano, la palabra de Dios también dice, sí, yo entiendo, conozco la palabra. Dios dice que tú te puedes volver a casar cuando tu esposo o tu esposa te han sido infiel. Yo lo sé. Pero yo no te estoy hablando a ti que estás pasando por un momento abrumador y que estás en ese momento de rehacer tu vida. Le hablo a la persona que ha faltado a sus votos matrimoniales y está buscando cualquier excusa o razón para irse, para abandonar a su familia. Una familia que glorifica a Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Escucha, no quiero irme sin decirte esto, porque tenemos que levantar una nueva generación que se va a enfrentar a un mundo cada vez más hostil y más caótico. Y esa es la realidad. Pero ¿quiénes van a triunfar? Esas familias que glorifican a Dios. Esos padres que han llevado a la vida de sus hijos a Dios. Quienes han predicado. Quienes enaltecen a Dios con su relación matrimonial. Porque esos hijos vieron cómo tú tratas a tu esposa. Y ellos van a querer hacer lo mismo. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Escuchen, peleen por sus familias, peleen por sus hijos. No es tiempo de delegar la educación a otros. No es tiempo de decir es que es el profesor, es el pastor, es el maestro de la iglesia infantil. Claro, ellos te pueden ayudar, pero es que la educación espiritual comienza en casa. Eres tú quien tiene que estar atento si ese niño, si esa niña hace un devocional, si sabe orar, qué amistades tiene, qué estás permitiendo en sus vidas, qué es lo que ellos consumen en el internet, en la televisión, con la música. ¿Qué es lo que ellos permiten en sus cuerpos? ¿Estás pendiente de ellos?
¿O eres de esos padres que se asustan cuando ven que les dicen su hijo se intentó quitar la vida? ¿Cómo así? ¿Yo por qué no sabía? Vas y miras, tienen todos los brazos, los pies cortados y llevaban años pidiendo auxilio. Pero tú preferiste callar y buscar lo tuyo y tu comodidad. Porque dice la palabra de Dios en Josué 24:15: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. Tienes que elegir a quién vas a servir. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados sirviendo del otro lado del Éufrates? En otras palabras, ¿quieres volver al pasado y servir a esos dioses? A la lujuria, a la pornografía, al alcohol, a las drogas, a todas las cosas que sabes que están hundiendo tu matrimonio. A esos amigos que te llevan de parranda, que cuando tomas te vuelves otro. ¿A qué Dios quieres servir? ¿Ese es tu Dios? ¿O prefieres a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Y mientras estemos acá, hablaremos siempre dando testimonio de que aún en estos tiempos se pueden tener familias verdaderamente cristianas que glorifiquen al Señor. Porque yo y mi familia serviremos a Jehová. Dios peleará por nuestra familia. Porque mira lo que escribe, y termino con este versículo. Nehemías capítulo 4 y versículo 20. Como empecé. Por eso, en el lugar donde oigan el toque de la trompeta, escuchen muy bien, si ustedes hoy hicieron caso, si esta prédica fue como ese toque de trompeta, si esta prédica fue como esa alarma que usted escuchó cuando escuchan los temblores, cuando usted siente que se está moviendo todo, se está sucumbiendo todo, cuando comenzaron a caer las cosas, si usted escucha esa alarma, dice Dios que si esta prédica fue como esa alarma, entonces, versículo 20, por eso en el lugar donde oigan el toque de la trompeta, cerremos fila, nuestro Dios peleará por nosotros. Hermano y hermana, no estás solo. Dios está peleando por ti y por tu hogar. Dios está peleando por tu familia. Y estos serán tiempos donde el corazón de los hijos se volverá al corazón de sus padres. Hijos, tú que eres el que clamas, tal vez eres tú el que estás acá en una silla de la iglesia y estás clamando por la conversión de tus padres. En estos tiempos, Dios ha escuchado y Dios volverá al corazón de los padres, al corazón de los hijos. Dios volverá a unir a esos matrimonios. Son tiempos de unidad, de perdón, son tiempos de restauración. Así que déjenme orar para terminar esta prédica. Amado Padre Celestial, hoy te doy gracias, Señor, por este mensaje y por las personas que están escuchando, Señor. Te pido en el nombre de Cristo Jesús para que tú, Señor, hoy traigas unidad, paz, reconciliación y amor a cada hogar, Señor. Te pido que esta prédica quede grabada en lo profundo de cada corazón y que hoy todos estemos dispuestos a estar a la brecha para pelear por nuestras familias. Te doy gracias, Señor, por este tiempo y te hemos dado, Señor, en este tiempo toda gloria, todo honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Iglesia, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram @Iglesia Filadelfia JB, en Twitter @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.